Queríamos compartir con ustedes algunos comentarios relacionados al proyecto de ley de la nueva empresa y tienen que ver con regulaciones que ya estarían de alguna manera incorporadas en la regulación vigente. Por ejemplo, en cuanto al beneficio de retención de pagos como alternativa a la presentación de una carta fianza de garantía y fiel cumplimiento, está consignada en el artículo 56 del proyecto. Esta posibilidad ya está contemplada en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 146 de su reglamento. Ya está implementada, ya es vigente y así funciona para el efecto de las MIPYs. Gracias, doctora. Yo quisiera por la mesa hacer un pedido sobre, acá dice la aprobación de la MIPY en compras estatales según información oficial difundida en 2006-2011, que prácticamente se estaban cumpliendo con el 40% para las MIPYs de reserva. Pero conocemos, digamos, información desde Prompime y a la señora Gladys Estriviño, que en unos eventos también se llegó a comprobar que estas cifras estaban infladas porque estaban consideradas personas naturales, recibos honorarios, y entonces yo le haría un pedido que nos dé discriminado todo esto en detalle, porque si nos basamos de esta información, prácticamente estamos diciendo que se está cumpliendo y nosotros hemos recibido acá muchos dirigentes, digamos, que han aportado y están aportando a esta ley también. Y recuerdo que esta es la comisión de la MIPY que representamos este sector. Nosotros tenemos que hacer un balance, ¿no? De que este es un pedido, un ofrecimiento del gobierno de garantizarles que el 40% les llegue. Entonces, y nosotros vamos a velar por ello, por eso les pido esta información, porque esta formación podría dar otro tipo de opinión. Por eso les pido, y vamos a oficializar el pedido para que nos den en detalle, porque esta información no tiene SEASA en mi empresa. ¿Cuál es el criterio para que han llegado a esta cifra? ¿De dónde han sacado esa data? Para que nosotros tengamos también un buen criterio de apoyar, aprobar o continuar con el esfuerzo de que le llegue verdaderamente a la PYME, no solamente de Lima, porque también tenemos estudios que solamente le llegan a las mismas MIPYs nomás, son los mismos proveedores en los programas de los 40%, y queremos que esto se descentralice y que el abanico sea mucho más amplio, uno, para que tengan el ejercicio de la participación en el Estado, aprendan a meterle al Estado, y así como usted dice, hacer acompañamiento, seguimiento a los que más se equivocan, ¿no? Y yo creo que con él agradezco su participación y vemos claramente, y vamos a continuar nosotros en el propósito de la ley. Y bueno, reitero nuestro agradecimiento, gracias, y oficializaremos el pedido. ¿Ya? Gracias, doctora, gracias.